Hoy os traigo un vídeo que me ha gustado mucho. Alguien que no ha probado Diablo 4 antes o la saga Diablo y que no está acostumbrado a los Action RPG, ha probado Diablo 4 en la beta y da su más honesta opinión. Sé que muchos de los que me estáis viendo o conocéis este canal no estáis acostumbrados al género o no habéis jugado a otros juegos de Diablo, tal vez lo habéis oído un poco, pero nada más. Quiero que me digáis vuestra más honesta opinión porque quiero también crear contenido para vosotros. Vamos a ello. Wait, you're telling me I have to pay 10 quid for a season pass just after you made me pay 60 squid for this shit? Are you fucking kidding me? Diablo 4 is an ARPG, or action roleplay game, made by Bing Chi-Ling Entertainment, the genius megaminds responsible for the creation of Overwatch porn and this balding Surat. Now, I'm very new to the ARPG thing. Pues si no sabéis, ese tío es Asmongold, que es uno de los streamers más famosos de World of Warcraft y ahora mismo del género, de todos los videojuegos en general, pero sobre todo de MMORPGs y Action RPGs. I usually play normal RPGs, and this is my first time experiencing a Diablo game. I saw that it had a character creation and buff mummy milkers and a sexy demon that would harvest my soul, and I was sold. Seeing all these fanboys creaming their pants for the next Diablo, I thought I'd add my newcomer's perspective to the creamy mixture. Not that anybody asked for it. However, when I bought this, I didn't realize it had seasons. And now I've got to commit to it like I'm paying child support when I thought I was getting a one-time bit of fun. F me, I guess. This game has the weirdest beta system I've ever seen. El concepto de las temporadas, para alguien que no está acostumbrado al género de Action RPG, yo creo que es bastante interesante, porque básicamente es como un juego de servicio en el que sabes que en este caso cada 3 meses va a seguir saliendo contenido nuevo, nuevas mecánicas, nuevos modos de jugar. Esto hace 10 años a lo mejor era muy difícil o casi imposible encontrarlo, simplemente pues con Diablo 3, de hecho, la saga fue la que la introdujo un poquito. Así que me imagino que si eres una persona que acaba de empezar en este género y el juego, esto te va a gustar, que cada 3 meses vas a encontrar nuevos alicientes para jugar. Early access beta is available for 3 days from the 16th to the 19th, but the actual beta releases on the 24th up until the 26th. But the game's proper release date is on June 6th. F me, man, which is it? Stop toying with me and just pick a f***ing date. God knows what kind of microtransactions BlizzRape Entertainment is going to add to it on launch now that I've roped myself into this. I guess that'll teach me for not thinking with my smooth brain instead of thinking with my pee-pee. Now, my initial thoughts on the game itself are actually pretty good. The combat is more intuitive than I thought it would be. From an outsider's perspective, taking one look at this bukkake of numbers and sea of flashing lights and abilities. Esto, chavales, es el Diablo 3. A mí tampoco llegó un momento en el que no me gustó. O sea, es que mirar, el combate era muy rápido. El juego acababa siendo demasiado fácil. Y yo diría que retrasado. Aunque yo fui un gran fan de la saga Diablo 3. Este juego Diablo 3. Pero se convirtió en esto que estáis viendo aquí. Pero Diablo 4 me lo imagino. Si acabas de empezar a jugar, o sea, es que dar una oportunidad aunque no te guste el género. Porque la jugabilidad es muy buena. Los gráficos son muy buenos. La historia te va a enganchar. Would seem like it would stun-lock your average epileptic in 1 second flat. But it's actually fun and not all that daunting once you get into it. Its resemblance almost to the Dragon Age combat was another huge draw for me. Because I'm a big fan of the Dragon Age franchise. Like others have already said, the voice acting is pretty decent. Definitely nothing to scoff at. But if I had to nitpick, the introduction to the story is a bit lackluster. There really isn't any build-up of your character's backstory or explaining the lore. ¿Cómo empieza? Tengo que pararlo aquí, tío, tengo que comentarlo. ¿Cómo empieza la historia del Diablo 4? Me parece muy mediocre, tío. Esa mierda de la cueva y así, tío, no sé, macho, que empiece con fuegos de acción, ¿no? Con ángeles y demonios, con algo más interesante que una mierda de poblado que te quiere envenenar y te quiere violar. Me pareció muy cutre al principio, pero mi opinión, no me matéis. Setting of the world to new players like me. For some, this is probably a positive rather than a negative. But if you ask me, I'd like to be wined and dined before the game makes sweet, sweet love to my ass. I went for the Sorcerer class because I'm down bad for Morrigan from Dragon Age, and I'm happy to say I don't regret it. The spellcasting is very visceral. It feels great, especially later on in the game when you've unlocked more powerful... Os lo voy a decir muy claro. Si no estáis acostumbrados al género y sois nuevos en el juego Diablo 4, haceros una hechicera o un bárbaro. Es mi más sincera recomendación. Son personajes clásicos, muy divertidos, que están en una posición muy buena, que Blizzard los suele cuidar bastante bien. Y ya se ha probado en la beta que estos dos personajes están bien.
Sigamos. Incantations. It does a good job at making you feel like an ice-cold badass, ragdolling silly little demons and skeletons that get in your way. Especially that chain lightning. Oh my god. The graphics and the La cadena de rayos cutscenes estaba are on muy point. bien. At times it's even Esa build de cadena de breathtaking. rayos de mago era divertidísimo. At least for an ARPG. I wouldn't say it's groundbreaking, but it's definitely pleasant to look at. Especially the interiors from the top view camera, Claro. those landscape views. Obviously, Claro. there are bound to be some technical issues and lag. Oh my god, the lag. At one point, I got a blue screen, first one I've ever had in my life, which was pretty tense, knowing that the game has already bricked people's graphics cards. I almost shit a brick when it happened. The last thing I need right now is my very expensive GPU to become the finest paperweight child labor can produce. Hopefully, this doesn't happen again, otherwise I'd have to visit penisrocket.com for a replacement. Queue times weren't half bad, not like the ball ache others have experienced, probably because I'm on peasant European servers, so not as much traffic. Might be the only upside to living in the UK, that and drinkable tap water, I guess. I've leveled my character up to 20 now. I've done all the main missions the beta allows you to do, and a decent number of side missions and dungeons. In my opinion, the gameplay loop is starting to get repetitive already. The arduous treks between dungeon room to dungeon room. Vale, pero esto es normal. Que lo sientas repetitivo en la beta es completamente normal porque solo podías hacer mazmorras. No estás viendo el contenido de que se llama Endgame o High End, que es todas las actividades que puedes hacer una vez que has completado la campaña. En la beta eran muy limitadas. Y también tienes esta opinión, que lo sepas. No es nada de lo que... es una minúscula parte de todas las actividades que puedes hacer en el juego completo, ¿vale? O sea, repetir mazmorras, además sin poder aumentar la dificultad ni nada, no es algo para lo que está diseñado el juego. Killing the same minions along the way is a slog. The bosses are decent, and I'm hoping they get more interesting when the full game finally releases, but honestly, I'm not quite sure yet if this grind fest is for me. Some huge areas on the map you would think would have teleport lodestones to ease the walking back and forth don't for some reason, meaning I've got to hike through this fucking blizzard that I've already been through twice just to waste time talking with an NPC telling me I did a good job, and it doesn't help that the side quests are dotted. Se está quejando de que tiene que ir de un lugar al otro del mundo para hacer misiones seguramente secundarias. Que sepáis que en el juego completo, más o menos a nivel 30, te van a dar una mazmorra, iba a decir, una montura. Y con la montura va a ser mucho más fácil. Una vez que desbloqueas la montura con un personaje, la puedes utilizar con todos los personajes. Randomly everywhere, and most of them essentially amount to doing nothing but menial chores. Honestly, there's more padding in this game than a C-Cup convention. Please, let me know in the comments, long-term Diablo fans. Is this par for the course for Diablo? The kind of game you guys were expecting? Going in blind into a franchise and game genre I know nothing about, I guess I expected something a little different. Maybe it's too early into the game to tell, but I kind of expected a bit more RPG in an ARPG. I would have liked at least an option to either side with the church or side with Lilith to keep things a little fresh and allow for better replayability. Call me crazy, but a character class like the Necromancer that summons spooky scary skeletons don't seem like the type to be aligning with the light and the clergy of the edgelord worshippers. I understand that the... Bueno, eso es el lore, o sea, tampoco... En el lore sí que pega. Y porque además los ángeles no están del lado de los humanos. Por si queréis saber un poquito más. Están los ángeles, los demonios y luego los humanos, que es algo entre medias. Si jugáis ya conoceréis más acerca de esto. Pero los humanos no tienen por qué estar siempre de la luz. Suelen estar más con los ángeles, pero no siempre se llevan bien. Un nigromante puede perfectamente convivir con los ángeles y los demonios. No está del lado de los ángeles, tampoco los demonios. Cada uno defiende como su lugar, ¿no? Son como 3 equipos de fútbol. Custom character cutscenes are a new addition to the franchise, meaning Blizzard wanted to introduce a more customized experience for players, which is great, but why not go the extra mile and give us at least a couple story pathways too? I get that traditionally it's a game solely focused on the combat, but why not a bit of both? Why add cutscenes and a story if it's just throwaway? As for the dialogue, it would make the constant standing around listening to characters waffle on a lot more bearable if the character had any input in the conversation, aside from asking more questions. You know, I'm starting to feel like I'm not the target. O sea, se está quejando de que el personaje que tú llevas, cuando interaccionas con las conversaciones, no tienes mucha interacción. O sea,
tú oyes mucho lo que dicen los demás, pero tu parte es prácticamente nula. Estaría mejor que hubiera más opciones de diálogo, que fuera un poquito más interesante, ya que han querido ir como un poquito más allá. Yo lo entiendo, a que no se vuelva un Skyrim, pero sí que fuera un pelín más interesante. Audience for this game. Esta imagen me gusta mucho. No necesitamos multijugador, necesitamos buenas historias. Aquí está The Last of Us, The Witcher, Fallout y Skyrim. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Tiene un punto muy bueno. A lo mejor si lo que esperaba uno de estos juegos puede que se decepcione, pero igualmente, ya os digo, esta persona ha probado la beta. A ver, yo no voy a defender con capa y espada a Diablo, o sea que ya os digo que yo le doy un 7,5, 8, no estoy cegado con un 9, un 10. Pero creo que en el juego completo la historia sí que va a ser muy interesante. Si os llama un poquito el tema de ángeles y demonios, tal vez lo podemos tomar un día, un poquito de lore, pero que sepáis que hay chicha, que hay carga y seguramente va a haber ahí unos plot twists, ¿no? Va a haber cosas inesperadas. A Blizzard le gusta poner alguna muerte de vez en cuando, a personajes principales. Estará ahí. Audience for this game. Pros complaining about balance issues and mechanics when I'm over here complaining about story. Hey, maybe it's my fault. Eso es muy bueno, tío. Ha dicho la gente quejándose de balance de clases y por ahí, cuando yo me estoy quejando de la historia. Es normal. La gente que, o sea, los que no habéis probado un juego Diablo antes o no habéis jugado en este género, por supuesto, a vosotros os va a llamar más la atención que a nosotros que hemos jugado más a esto, pues juega cosas más de la superficie, ¿no? De la jugabilidad, la historia y en verdad, lo que de verdad te interesa, si te divierte o no. Que a veces se nos olvida, a los que estamos tan metidos en el juego. Tenéis o sea, los que venís nuevos a este canal y al género, sois los que más tenéis que hablar porque a veces nos ponéis los pies en el suelo, ¿sabes? Nos hacéis volver a despertar y decir, joder, es que me estoy quejando de que el druida es así o el nigromante es asá, o que los objetos son así, pero de verdad el juego me divierte. De verdad, el acto 1 es divertido, el acto 2 es divertido, la historia es interesante, los personajes me aportan algo. Es que eso es importante, joder. Me gusta mucho. Maybe I should have done more research before buying this. Aside from the barbarian demon titties, I might then have considered avoiding Grind Diablo 4. Welcome to hell. Bueno, me ha gustado mucho, sinceramente, esta perspectiva. Me ha gustado bastante. Como he dicho, tenéis que comentar más, tenéis que decir qué es lo que más os confunde o os lía o lo que no os termina de convencer, ¿sabes? Porque tal vez os podemos ayudar a aclararos las dudas, a que sepáis mejor qué es lo que podéis esperar y a lo mejor a que no os compréis el juego, ¿sabes? No te gastes 70 pavos si no estás seguro. Haz un poquito de investigación y aquí, si pones un comentario, yo te lo voy a leer, te lo voy a contestar y te vamos a decir enseguida si es el juego que te esperas o no. Porque luego vienen los enfados, ¿sabes? Y a veces no es productivo porque alguien que no está tanto en el género, que tenía unas expectativas muy, muy diferentes, ve algo que no le gusta y no es lo que esperaba, pero sí que es lo que se espera de un juego Action RPG de Diablo. Luego, pues, pone Reddit en llamas y pueden llegar incluso los desarrolladores a recibir, ¿cómo se dice? Mixed signals, ¿sabes? Se pueden llegar a confundir y cambiar cosas que no deberían. No creo que ocurra y generalmente no pasa. Pero bueno, es que aquí estamos todos, ¿sabes? Y aquí tenemos que opinar y tenemos que tener todos los puntos de vista. Y repito, a mí me gusta mucho cuando ojos nuevos en el género y en el juego vienen y hablan y comentan, porque me hacen darme cuenta de que hay que darse cuenta de las cosas más básicas del juego para saber si nos gusta o no. Al final, un juego tiene que ser divertido, punto. No tienes que tener ni prisa, ni tienes que pensar que te estás perdiendo el carro de nada, ni con las temporadas estresarte, ni con las microtransactions, ni tienes que pagar un duro más de lo que cuesta el juego. Y ya está, y jugar con tus colegas o solo, o con música, o sin música, o en la calle, o como te apetezca, pero al final divertirte y disfrutar el juego. Así que nada, chavales, dejadme en los comentarios algo si os apetece. También estoy en Twitter, pero vamos, en todos los vídeos que tengo, comentar, decirme lo que pensáis, si tenéis dudas, básicamente, porque a mí me gusta interaccionar, para eso estoy haciendo esto. Y nada, chavales, nos vemos pronto en Santuario.